ese momento en el que mandas un mensaje y no tienes respuesta, esa angustia de creer que nunca seremos elegidos, ese miedo al abandono es el que muchas veces nos empuja a amar con miedo, a mendigar migajas de afecto o a, por el contrario, sentirnos sin ningún derecho a pedir. ¿Y si el problema no es sentir miedo al abandono? ¿Y si el problema está en la lucha por no sentirlo? ¿Y si aprender a sostener ese miedo fuera el verdadero trabajo en terapia? Hoy vamos a hablar de eso. Así que, querido amigo marica, bienvenida a casa. Comenzamos. Como siempre, antes de comenzar, a mí me gustaría hacer un disclaimer, porque ya sabéis que en este podcast hablamos de un amplio abanico de temas sobre salud mental y movidas de la vida marica así en general, y yo sé que algunos de estos temas son sensibles para mucha gente, así que si lo son para ti, yo siempre me gusta abogar por ese juicio interno de responsabilidad y que cada uno de vosotros pues valore si este contenido puede serte de ayuda bueno, que no dudes en preguntarme si te surge cualquier duda, que me tienes en ignaciocervera.psico en Instagram, en TikTok también, y en ignaciocervera.com. Igualmente, también añado que aunque soy psicólogo, no soy tu psicólogo y por lo tanto este episodio pues, no debe tomarse como un sustituto de ningún tratamiento clínico profesional. Dicho esto, continuamos con el miedo al abandono. Para hablar del miedo al abandono, creo que hay que hablar, para empezar, desde un punto de vista evolucionista, ¿no? Porque creo que tiene unas raíces muy profundas, ya que, bueno, pues en nuestro caso, nuestros ancestros, pertenecer a un grupo social era vital para la supervivencia y, por lo tanto, ser rechazado, ser excluido del grupo, el hecho de no pertenecer, bueno, pues no solo era perder el apoyo social, sino también era quedarse expuesto a depredadores o incluso la falta de recursos, la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser humano ha desarrollado pues mecanismos digamos, como de alerta ante señales sociales que puedan representar esa exclusión para que una persona pueda reaccionar de manera rápida y pueda adaptarse otra vez al contexto en el que se encuentra, ¿no? Aunque a veces esto es de forma desproporcionada, ¿no? Por lo tanto, vemos como que el miedo al abandono pues, tiene un mecanismo adaptativo a la supervivencia pues, para mantenerse dentro de un grupo y, pues puede que hoy no tengamos como unas amenazas tan letales como pues lo era en el principio de los tiempos, ¿no? Pero sí que el sistema, digamos, sobre el que se basa el miedo, que es básicamente el sistema límbico, la amígdala, por la respuesta a la ansiedad, ahora luego hablaremos de ello, hace que en muchas ocasiones, bueno, pues reaccionemos de una manera muy intensa ante señales de exclusión, ¿vale? Pero ya no solo desde un punto de vista evolutivo, sino también desde un punto de vista desde el aprendizaje. Es decir, el problema muchas veces con que tengamos miedo no es la emoción en sí lo que es el problema, sino lo que queremos es eliminarla. Luchamos para quitarla, luchamos para evitar sentirla, ¿no? Y en el caso del miedo al abandono, en muchas ocasiones lo que hacemos es desarrollar también lo que llamamos como estrategias de evitación. Es decir, como por ejemplo, pues estar muy dependientes de relaciones, la búsqueda constante de validación, la evitación de algunas, como de generar algunos vínculos, ¿no? Algunas conexiones con las personas para no afrontar la pérdida en caso de que se fueran. Entonces, cuando una persona está intentando evitar ese abandono mediante este tipo de estrategias, se siente un poquito más calmada porque no tiene que pasar por esa situación, pero a largo plazo lo que acaba haciendo es que le acabas pillando más miedo a, por ejemplo, conocer a alguien o que tú incluso dudes de tus propias habilidades para afrontar esas situaciones humanas, ¿no? Esas situaciones sociales. Luego también tenemos un componente biológico
y que, como comentaba, ¿no? El tema del sistema límbico, la amígdala, el sistema de respuesta de estrés ante ese tipo de situaciones. Por lo tanto, puede que también cuando una persona ha tenido experiencias tempranas, experiencias en la adolescencia o incluso también en la adultez, ¿no? Porque al final pueden que te marquen más aquellas que antes se aparecen, digamos, en tu vida o en tu experiencia de vida, pero no tiene por qué. Pero cuando tenemos una situación en la que hemos vivido, pues ese abandono, ya sea real, imaginado, o nosotros hemos interpretado que ha sido así, pues esa experiencia de alguna manera se queda como más grabada en la memoria porque es relevante para la supervivencia, ¿no? Y aumenta la sensibilidad de esos circuitos de la ansiedad. Y por tanto, bueno, pues nos predispone a que en otras situaciones que se puedan acercar de manera más o menos similar, ¿no? O de, estoy haciendo comillas con los dedos, pero que nos hagan sentir de una manera similar, ¿no? Pueden provocar que reaccionemos de una manera, pues, más, digamos, como abrupta, ¿no? En esa situación. Entonces, digamos como que no solo tenemos la parte evolutiva, sino también la parte del aprendizaje, la parte biológica como tal, y, y que en muchas ocasiones la evolución es solo una parte del rompecabezas, pero tenemos también esos factores sociales, esos factores históricos, esos factores culturales que forman parte de cómo uno forma su propia identidad, de cómo uno aprende a reaccionar emocionalmente ante las situaciones por las que se tiene que adaptar. Yo, la vida que yo he vivido en mi familia, en mi pueblo, en mi historia de vida, son mías y probablemente a lo mejor compartimos muchas de ellas porque tenemos un contexto similar, a lo mejor a nivel de región, a nivel de occidental, pero a lo mejor son diferentes de las que ha vivido una persona en Andorra, una persona en Italia o una persona en México, ¿no? Entonces, todo esto hace que cada uno interprete esas señales de manera diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos esos factores sociales, esos factores culturales que evidentemente también juegan un papel muy importante a la hora de interpretar un miedo, ¿no? Como puede ser el abandono. Y luego también hay que tener en cuenta que esto afecta en muchas capas de la psique humana, ¿no? A nivel de cognición, es decir, todo lo que ocurre dentro, digamos, mental, recuerdos, imágenes, frases, palabras de nuestros padres, de nuestros compañeros. O sea, esto tiene un gran impacto. La historia personal, ese contexto social, la narrativa con la que cada persona vive su vida, ¿no? Entonces, todo esto creo que es importante también a la hora de entender la complejidad de hablar del miedo al abandono, como no es simplemente que tenga una herida, ¿no? Sino que también entendamos que detrás de esa metáfora en la que a veces decimos, pues o hablamos de esa herida, eh, en verdad estamos hablando de que, oye, puede que haya habido un impacto emocional de alguna experiencia pasada que en el presente yo estoy, bueno, pues de alguna manera se está mostrando a través de mi comportamiento en el presente, ¿no? Entonces, digamos como analizándolo, en verdad lo que tenemos que tener en cuenta es que aunque esa metáfora pues pueda ser útil para validar en muchas ocasiones como la experiencia de esa persona a nivel emocional, digamos como que nuestro papel en muchas ocasiones tiene más que ver con identificar exactamente en el presente esa persona, cómo se comporta y por qué se comporta como se comporta y qué podemos hacer para cambiar cómo se comporta con relación a ese miedo, ¿no? No tanto lo que pasará en el pasado, que en el pasado se queda. Por lo tanto, eh, entender también aquí qué es la ansiedad es súper importante, porque el miedo en muchas ocasiones, ese miedo al abandono, es lo que desencadena esa respuesta de ansiedad. Y la ansiedad es cuando, pues, la respuesta natural que tiene cualquier organismo vivo en este planeta, que ante una situación que percibe como una amenaza, bueno, pues va a reaccionar a nivel fisiológico con esas palpitaciones, con esa tensión muscular, preparándose pues para hacer una serie de cosas, ¿no? Ya sea evitar la situación, luchar contra eso, afrontarlo de alguna manera, quedar separado o incluso a nivel mental, a nivel cognitivo, pues se va a preocupar, va a generar escenarios de posibilidades para tratar cómo evitarlo, va a generar pensamientos catastróficos acerca de lo que puede llegar a pasar y el impacto que eso vaya a tener, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la ansiedad en muchas ocasiones lo que viene es a ayudar y el miedo lo que hace es activar esa ansiedad, ¿no?
Aquí está normalmente el problema, que es como no es que tenga miedo al abandono yo creo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Miedo al abandono es un miedo universal. Habría que ver si solo en Occidente y también en otra serie de sociedades que se formulan de otra manera también tendrían este tipo de miedo, pero digamos como desde una perspectiva más occidental sí que podemos tener en cuenta que el miedo es algo bastante compartido, ¿no? Y lo que suele darnos problemas es cómo yo he conectado ese miedo con una reacción normalmente desproporcionada de ansiedad que hace que como me es molesto acabe evitando pues distintas situaciones, ¿no? Que acabe intentando bueno pues no estar en algunas situaciones. Yo creo que en nuestro contexto, a nosotros los maricas, yo creo que nos afecta, bueno, nos afecta como a todo el mundo, evidentemente, pero sobre todo muy relacionado con ligar con apps, hablar por WhatsApp, ese tipo de situaciones, como, oye, pues cuando hay una comunicación y la otra persona o no contesta o tarda mucho, oye, pues cuando esos mensajes sin respuesta, en fin, un ejemplo de cuándo puede detonarse ese miedo, ¿no? Y cómo mi respuesta a ansiedad va a querer resolverlo rápido, ¿no? De alguna manera urgente. Cuando se produce una distancia en la comunicación, ¿no? De repente la otra persona, yo qué sé, pues puede cambiar un poquito el tono, puede cambiar la frecuencia con la que me responde, ella a lo mejor no lo hace de una manera ya tan cálida y bueno, pues puede que no ocurra ningún problema real, ¿no? Pero eso a lo mejor ya sirve para que yo empiece a interpretar, metemos ya ese sistema cognitivo, ¿no? Empezamos a hacer esa interpretación de qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? A lo mejor yo tengo una historia en la que esto ha pasado más veces, ¿no? Ya estoy yo con mi narrativa de a lo mejor ya me está pasando otra vez, soy un mierda, lo que sea, ¿no? Cosas que nos pasan. Eh, También suele verse muy afectado cuando hay un cambio de comportamiento en las personas que tenemos alrededor. Por ejemplo, pues cuando dejan de atendernos igual que antes, es decir, nos prestan atención de manera diferente. Cuando a lo mejor pueda darse una cancelación o un cambio de un plan que hayamos hecho, ¿no? Pues este tipo de cosas, porque de repente yo ya no me siento que soy la prioridad de esta persona y me puede estar dejando un poco de lado. También yo creo que con el tema de las aplicaciones, todo este tema de las comparaciones, la validación social, oye, pues cuántos likes recibo si subo esto, si hago un comentario en Twitter o donde cojones lo haga, ¿no? Entonces todo esto yo creo que también acaba generando como esa exposición a ese miedo del abandono. El FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, creo que también cuando se producen a lo mejor actividades a las que yo no he sido invitado, ¿no? Pues también pueden provocar que se detone ese miedo al abandono. Cuando tengo una situación de malentendido con alguien, con un colega, con mi pareja, cuando hay una situación de conflicto, una pequeña discusión, ¿no? Y a lo mejor yo me quedo en bucle pensando porque no puedo parar de pensar sobre la situación y no paro de revivir esa sensación en la que parece como que mi relación va a estar en riesgo, ¿no? Entonces, esto también puede pasar cuando nos hacen una crítica, cuando alguien nos hace un comentario negativo, ¿no? Que a lo mejor la persona me lo está haciendo aparentemente sin ninguna intención maligna, ¿no? Pero yo lo interpreto como que me está rechazando, ¿no? Y puede también eso que sea un detonante. También se me ocurre que puede impactar en situaciones en las que, por ejemplo, ha habido un cambio grande en tu vida, ¿no? Lo típico de una mudanza, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad. Bueno, pues esto al final acaba generando también incertidumbre y pues tienes que empezar de nuevo en algún lugar, ¿no? Y esto también pues da esa sensación a veces de miedo a no ser aceptado por el nuevo grupo o lo que fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera también esa pérdida de esa rutina segura en la que a lo mejor te encontrabas hace que aflore ese miedo al abandono. Ahora, ¿dónde yo veo que en las situaciones en las que yo trato con vosotros en terapia, a nivel más de relaciones, donde yo más veo que afecta, tiene que ver con cuando, por ejemplo, estamos conociendo a alguien y de repente yo, para que la otra persona me conozca, me tengo que mostrar vulnerable, ¿no? Me tengo que mostrar y voy a experimentar ansiedad en el proceso porque ese miedo al abandono, por lo que sea en mí, pues es más grande, por la historia que sea, y ya haya tenido traumitas o no, da igual,
sino, oye, pues por lo que sea, a mí me causa mucha ansiedad esa situación y, y temo mucho como el rechazo, ¿no? Entonces, de repente, cuando uno conoce a alguien y decide abrirse a conocerle, en cierto modo está mostrándose vulnerable. Entonces, eso puede desencadenar esa reacción emocional más intensa porque es lo que podríamos decir una situación de exposición a ese miedo. Es decir, estoy voluntariamente entrando en el terreno en el que yo sé que voy a sentir miedo, porque la situación me produce ese miedo, ¿no? Y en esa sensación de miedo, de mostrarme a lo mejor más vulnerable, realmente es muy poderoso porque te va a también permitir ser auténtico y crear la posibilidad de conectar de manera genuina con esa persona que tienes delante, pero también, pues eso, puede activar esa alarma de que te suba muchísimo la ansiedad, sea una situación muy incómoda para ti porque puede que sea rechazado, ¿no? Y me gustaría explicarte por qué y qué impacto tiene. Por un lado, yo creo que cuando una persona se muestra natural, se muestra vulnerable en las situaciones de cercanía, cuando está intentando conocer a alguien, se puede producir esa conexión real, ¿no? Porque estás mostrando cosas pues, más íntimas de ti, estás enviando ese mensaje de confianza de, oye, mira, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que soy. Entonces, también esto puede incentivar que la otra persona también se abra, porque dices, joder, esta persona me está contando cosas como muy humanas y a mí me gustaría también como compartir en la misma medida, ¿no? Y por lo tanto esto va generando como las bases para una relación pues más sólida. Pero también, por ejemplo, esa vulnerabilidad también va a generar empatía, cercanía por eso, porque la gente suele responder de la misma manera. Pero por otro lado, si esto acaba detonando ese miedo al rechazo, que probablemente lo haga, a todo el mundo yo creo que nos lo genera, lo que tenemos que estar atentos es cómo reaccionamos. Pero eso ahora voy. Cuando se nos activa este miedo, digamos, esa alarma, yo voy a pasar un poco como a lo que llamamos estado de hipervigilancia. Es decir, voy a estar en alerta. Voy a estar intentando leer las señales, aunque no las haya. Voy a intentar interpretar todo lo que estoy recibiendo, todos esos estímulos, toda esa información que yo estoy obteniendo de esa interacción, y la voy a interpretar pues depende un poco de mi historia, depende un poco de mis habilidades sociales, depende un poco de cómo yo sé y he aprendido a comunicarme en la sociedad, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo interpreto yo un silencio? Yo no sé por qué la otra persona lo está haciendo, pero ¿cómo lo estoy interpretando yo? ¿Eso es negativo? ¿Es positivo? Es solo un silencio. ¿Pero qué significado le estoy dando yo? ¿Qué significado le estoy dando a un mensaje de a lo mejor si me está respondiendo de una manera más breve? ¿O si se produce una pequeña pausa? Es decir, la persona aquí va a tener que interpretar ese tipo de situaciones y si no hay una tolerancia a que yo tenga presente ese miedo y no hace falta que reaccione, probablemente salga una reacción inadecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque mi autoestima está en juego. Es como que empiezan a aparecer a veces esas dudas sobre uno mismo, sobre estoy abriéndome demasiado, igual no está siendo correspondido, o quizá no valgo tanto como creo, o la otra persona no lo va a valorar o me va a rechazar, ¿no? A pesar de todo ese esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces, esto puede derivar en esos comportamientos que tienen más hacia ponerse a la defensiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me siento que estoy desprotegido, lo que voy a hacer es protegerme. Entonces, puede que me retraiga, que empiece a actuar a veces poniendo una máscara, ¿no? Es decir, buah, pues ahora de repente voy a ser muy guay. Y en verdad no estoy siendo nada natural, estoy como forzando un montón la esto. O me estoy callando mucho. O dejo de participar tanto como antes. O no traslado, o no comunico tanta información como a lo mejor estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? En definitiva, lo que estoy haciendo es como estoy creando una barrera que va a impedir que la otra persona vea la autenticidad que hay en mí. Entonces, eh, si esa ansiedad te hace interpretar de forma negativa incluso las respuestas más neutras, es posible, ¿no? Que al final acabe uno confirmando pues que su propio miedo es verdad, ¿no? Y se esté autosaboteando y esté constantemente no consiguiendo conectar con las personas precisamente por esto, ¿no? Y aquí está, yo creo, como esa distorsión de la percepción de la situación, que en muchas ocasiones acompaña a personas que tienen ese miedo al abandono de una manera bastante desmedida, y no solo ese miedo al abandono, sino que también la respuesta de ansiedad que emiten en esas situaciones
suele ser también desproporcionada, ¿no? Porque es muy incómoda. Y ante tal situación, al final lo que uno hace es intentar evitar. Yo creo que en el colectivo, una de las situaciones que más podemos ver, disculpad, es que estoy con un resfriado, que estoy aquí un poquito nasal, pero bueno, una de las cosas que podemos ver, yo creo que mucho en el colectivo, que hablamos también en el podcast pasado con Fabio Orlandi, era el tema de la sobrecompensación, ¿no? De cuando una persona pues ha vivido esas experiencias de abandono que de alguna forma pues dejan esa huella, ese miedo a volver a vivir ese dolor más profundo, ¿no? De sentirse rechazados, pues ese miedo genera esa necesidad urgente de controlar como sea el entorno que tiene alrededor, ¿no? Y en muchas ocasiones eso se hace a través de esa sobrecompensación. Es, digamos, es un poco como intentar garantizarse su valor, intentar comprar lo que está a su control, digamos, seguridad, intentar tener mucha seguridad, pues a través de logros, a través de esas decisiones que te hacen sentir que estás fuera de peligro, ¿vale? Y y esto pues simplemente nos acaba llevando a estos tres puntos que comentábamos el otro día, que tiene mucho que ver con ese éxito profesional, ese éxito académico, en el que pues nos obsesionamos en muchas ocasiones con el trabajo, con los estudios, con cualquier ámbito en el que yo pueda sobresalir. Y la idea que de alguna manera como subyace detrás de todo esto es como que, bueno, pues que si yo soy sobresaliente, eso me garantiza ser de alguna manera indispensable y por lo tanto, pues yo voy a ser más difícil de abandonar, ¿no? Porque tengo todo esto que me valida, ¿no? Que dice cuánto valgo. De alguna manera también esto nos pasa mucho, que tiene que ver con el cuidado obsesivo del aspecto físico de la imagen, ¿no? Entonces, cuando, estamos invirtiendo un tiempo, un esfuerzo en el físico de manera obsesiva y excesiva, porque nos aleja de cuidar otra serie de cosas que son más importantes para nosotros realmente, pues bueno, que al final esto se acaba convirtiendo en una especie de carta de presentación que no acaba de reforzar nada más que ese atractivo, pero por otro lado, todo esto es como si estuviéramos dándole la razón al miedo. Es decir, estoy actuando en base al miedo, no en base a que para mí eso sea importante, realmente. A mí me gustaría a lo mejor estar con mis colegas. Sin embargo, estoy aquí machacándome en el gimnasio o gastándome un pastizal que no tengo en una skin routine, ¿sabes? O sea, quiero decir, ¿qué te parece, no? Si ajustamos un poquito prioridades, ¿no? En ese sentido. En muchas ocasiones también se ve, por ejemplo, en la selección de la pareja, en la selección del entorno que nos rodea, ese grupo social. Entonces, pues, por ejemplo, en parejas lo he visto cuando elijo a esa pareja segura, esa pareja que si yo estoy con ella, es que entonces refleja que yo valgo lo que tengo que valer, ¿no? Es como voy a juntarme con esa persona que a mí me parezca muy atractiva o que represente ese éxito o ese valor, porque entonces significa que yo soy valioso y por lo tanto, pues me pueden abandonar menos, ¿no? Entonces, pero esto también lo vemos al contrario. Me voy a rodear de gente de bajo riesgo, ¿no? Gente que a lo mejor yo no valoro como alguien eh, a lo mejor tan atractivo, que para mí no es especialmente guapo, pero mira, fíjate, me hace sentirme seguro en ese entorno y de esa manera eh, tengo esa garantía de que si me abandona me va a doler menos o si, bueno, pues en fin como de alguna manera yo soy la persona fuerte dentro de tal, ¿no? Entonces, esto acaba también generando pues lo mismo, porque estamos alimentando el mismo miedo, ¿no? Estamos actuando en base al miedo en lugar de en base a lo que a ti realmente te gusta o te apetece. Y esto acaba generando, pues en muchas ocasiones, ese círculo vicioso de estar reforzando este tipo de comportamientos en torno a la evitación de sentir ese miedo, acaba reforzando mucho esas relaciones superficiales, porque lo que yo estoy buscando es seguridad, no estoy buscando enamorarme, no estoy buscando construir nada. Entonces, esto a largo plazo es insostenible. No voy a tener una relación duradera ni de coña si empiezo de estas maneras, ¿no? Y acaba generando mucho agotamiento emocional, porque me obliga a estar constantemente en alerta, me obliga a estar constantemente intentando controlar todos los aspectos de mi vida y esto es agotador física y emocionalmente, ¿no? Como comentábamos en el podcast anterior, eh,
Yo me acuerdo la temporada que estuve muy obsesionado con el tema del físico y demás, yo recuerdo graves lesiones y gastarme un pastizal en fisioterapeutas y en tal para sostener el ritmo de desgaste a nivel de salud que estaba teniendo físico y a nivel psicológico pues otro tanto porque del psicólogo evidentemente no iba tampoco corto también, ¿no? Hasta que gracias también en parte a esa terapia me hizo ver que Cari, que haces, ¿no? ¿Qué te pasa? Que estás dedicándole tus casi 10 horas al gimnasio a la semana. ¿Estás bien? Entonces, esto era un poquito lo que me pasaba y es lo que contaba en el podcast anterior, si lo queréis escuchar. ¿Qué pienso un poquito de todo esto? Yo os diría, lo primero es reconocer esa ansiedad, que nos demos cuenta de que nos da esa incomodidad, esa situación de quítame esto de encima como sea, esa necesidad de responder urgente a no sentir ese miedo. Eso normalmente es como la primera señal, ¿no? Entonces, tomando conciencia, reconociendo que eso está ahí y que, pues a lo mejor puede que yo tenga una experiencia pasada que realmente esté, ¿no? Es esa herida, si queremos hablar de eso, o ese traumita o lo que fuera. A veces esto simplemente es, a nosotros como personas del colectivo, pues nos pasa en muchas ocasiones porque tú has crecido en un entorno en el que tú sabes que había algo ahí que no estaba bien y que tú tenías que callártelo o que ocultarlo, o aunque fuera seguro en algunos contextos, no lo era en todos, ¿no? Por lo tanto, siempre había un riesgo. Entonces, esto de alguna manera también va generando como que tú tienes que estar especialmente alerta con respecto a este tipo de asuntos, ¿no? Con respecto a lo que eres, a tu orientación sexual, que es algo que no puedes cambiar. Entonces, em, bueno, pues esto, yo creo que darse cuenta de que puede que haya aquí un poquito de origen, pues puede que haya, si además has sufrido evidentemente situaciones más traumáticas, bullying, rechazos muy heavies en tu vida, ¿no? Pues ese tipo de situaciones puede tal. Si he tenido una historia de fracasos sentimentales o emocionales, ya sea porque no tenía las habilidades, porque no he tenido la oportunidad para hacerlo, porque apenas he practicado, porque he salido del armario súper tarde y a la que me puse a tener relaciones, de repente me siento súper inmaduro a nivel emocional. Entonces, estas situaciones acaban provocando mucha sensación a veces de fracaso personal, ¿no? De sentirse que uno no es adecuado para esto y acaba generando esto. Yo creo que simplemente el empezar a tomar conciencia de esto es clave para uno darse cuenta de qué espacio le quiere dejar al miedo en su vida. Es decir, yo quiero seguir actuando en base a este miedo. Si no lo sintiera, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo sería mi vida si yo no me sintiera así? O cómo me gustaría sentirme. ¿Me gustaría sentirme confiado? Perfecto, pues ¿cómo actuaría si estuviera confiado? Haría esto, esto y esto. Venga, pues vamos a comenzar, ¿no? O sea, fake it until you make it. Es decir, el miedo no se va a ir a ningún sitio, ¿no? Si tuviera que dar algún mensaje sería este. El miedo ese es humano, es casi universal. Eh, lo sentimos, yo creo que todas las personas, y el hecho de sentirlo no es el problema en sí mismo, sino lo que lo vuelve limitante a ese miedo es que lo empieza a hacer un montón de cosas para no sentirlo, y lo que tenemos que hacer es que eso no domine mi vida. Si yo lo que empiezo a hacer para no sentir ese miedo de rechazo es vivir en base a ocultar lo que soy, a ser diferente a como soy, a no ser natural, a no dejarme ver por otras personas, a no mostrarme de manera auténtica, ¿no? Ante los demás, a no ser natural, pues evidentemente esto va a tener el impacto de que para la gente siempre voy a parecer como alguien hermético, difícil de acceder, poco confiable, y me va a costar mucho encontrar esa persona con la que conectar de verdad, ¿no? O conectaré con algunas personas con las que este miedo no aparezca, ¿no? En muchas ocasiones es como, vale, yo conecto de puta madre con mis amigas o con mis amigos, pero cuando entramos en la situación de las relaciones más románticas o más afectivas, wow, ahí no hay manera de que yo me pueda sentir seguro para poder ser tal cual soy, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? De decir, oye, vamos a pesar del miedo, empezar a hacer cosas que vayan en la dirección de ser uno mismo. Y en lugar de eliminar esas emociones, pues en muchas ocasiones el trabajo que hacemos en terapia se orienta precisamente hacia la aceptación de ese miedo, a que ese miedo va a estar, ese miedo no se va a ir a ningún sitio, a empezar a exponerse a esas situaciones que estás evitando, tener citas, conocer gente, estar ahí, ¿no?
y a empezar a construir una vida que esté basada en tus valores, en realmente quién quieres ser, no en lo que quieres evitar por ese miedo, sino a ti, a dónde te gustaría llegar, qué quieres ser, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a poner un poco los valores al servicio de tu conducta, ¿no? Es decir, yo, ¿qué quiero que dirija mi vida? ¿Mis valores o el miedo, ¿no? Y ahí tengo que elegir. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Creo que ha sido bastante profundo en lo que estábamos tocando. Eh, y nada más, cualquier cosa sabéis que me tenéis en Instagram y en TikTok en ignaciocervera.psico y en mi página web ignaciocervera.com, donde también te puedes suscribir a la newsletter, donde cada semana os mando una newsletter contándoos alguna batallita o alguna cosa que yo creo que a nivel psicológico pues tiene algún impacto para nuestra comunidad y que si eres marica, chico, te la tienes que leer. O sea, de verdad que está guay, es divertida. Y nada más, nos vemos por redes. Chao.